en directo y recordo, antes de ir a publicidad, quedamos con Eduardo Inda, que dice que xogou ao fútbol. Sí, pero no he sido profesional. Espera, como este espera. señor que me habéis hecho trampa. Y collemos a un rapado público para poñerlo de porteiro. Entre todo el público, casualmente Y eliges a uno que es resulta portero que profesional. é profesional, que xoga ao fútbol profesionalmente. Como te chamaban? Fabricio. Patricio Guillén. Que dixen eu? Pato Guillén. Pato Guillén. Pato Guillén, en que equipo xogas? Sociedad Deportiva Compostela. Sociedad Deportiva Compostela. Eu non sabía. Non sabía. ¿Qué cosa? Isto foi o que pasou na publicidade, que me dixo que xogastes partido de Copa hoxe. Sí, hoy jugamos partido de Copa Federación y empatamos a 1. Empataste. Tú eres uruguayo, me Sí, uruguayo. Entonces, claro, non quero que... Ya juega en Primera División en Uruguay. Xogaste en Primeira División? Sí, juego en Primera Claro, División. aquí, Eduardo, non terías ninguna posibilidad. Cero. Ninguna posibilidad. Oye, Y además has visto la portería, claro. Esto no es una perdona por... Es una portería de futbito, no de fútbol. Perdona por sacarte, pero comprenderás que non pode ser, vou buscar outro, vale? Un aplauso grande para él, por favor. No, que se ponga, ¿eh? No, que se ponga, ¿eh? No. Si se la meto, se la meto. Vamos a ser legales No, que se la meto. y vamos a buscar un chaval que xa está cos pantalóns rotos, acabo de ver. Ven por aquí tú, un aplauso para él, ven por aquí. Espera, ¿cómo te llamas? Raúl. Este que es el suplente del compost. No, este por lo menos ten pinta de porteiro, ¿no? Tiene físico de portero también. Sí, aquí todo el mundo te... Ven un poco aquí. No tiene pinta de luchador. Ahora dime que ten pinta de porteiro, tamén. De luchador, de lucha grecorromana. ¿Tú eres porteiro profesional? Efustivamente. Efectivamente. Vamos a probar contigo mismo, unos guantes, Con guantes. Pato, sí. con Pato. Unos guantes, si me fan falta. Temos aquí guantes, sabes como se poñen? Bueno, un de cada man por aí. Gracias, podes quedar por aquí. No invitas a nada, No me invitan a... Un aplauso para él, por favor. Para Eduardo, ¿desde dónde tiramos? ¿Desde aquí, desde ahí? Desde aquí. Esto no es una portería de fútbol, ¿eh? Pues sí, é un pouco máis pequena que unha portería de fútbol, pero cuidados de atrás. Este además se pone los guantes bien, o sea, este es portero. A outro non. El otro sí, se los ha puesto de puta madre. Pero vamos a ver, que son todos porteiros aquí, ¿o qué pasa? Bueno, pues, no sé, debe haber mucho portero en Santiago. Todo tuyo. Sí. ¿Pero puedo tirar fuerte? Bueno, ¿puedo tirar fuerte? Claro. Espera. Protegerse así como a barrera, protegerse como. Venga, vamos a la Eduardo. Vale, ya. Sí, sí. Este es portero, No, a ver. Este es portero. Foi suerte. Puxo o pé para aí. A ver, Segundo intento. venga. Me rindo. Este iba ben, ¿eh? Estás Es que- quedando fatal, ¿eh? No, Eduardo? pero es que hay un problema. Me estás haciendo trampa porque esto no es una portería de fútbol. Me traes a un portero profesional y una portería de fútbol. Esta es con la que juegan mis hijos, que tienen 14 y 9 años. Se- ¿Chamábaste? Ramón. Ramón. Eduardo, collinche o máis inútil de todos. ¿Pero puedo tirar igual de fuerte que antes o no? ¿Cómo? ¿Puedo tirar igual de fuerte que antes o no? Voy a preguntar a él, ¿pode tirar igual de fuerte o no? Me cajo una víctima que no se cante, ¿eh? Que no se quede, que no se quede. Tú mismo, ahora, quedarías fatal, ¿eh? Si no marcas. Voy a tirar ahora. como tú. ¿Cómo? ¿Cómo has tirado tú antes? No, tira de verdad, Sí, de verdad. sí. Ahora. Y tiráchete ben, conste. Aguántame el micrófono ahí. Ah, ¿te pones tú?
Aguanta unha chaqueta. Pero a ver si os vais a... A ver si nos vamos a quedar sin presentador. Oye, Eduardo, que pasou? Que pasou hai uns días que saliche na prensa unha cabina de un avión? Que pasou? No, que fui con mi mujer a Barcelona y el piloto era amigo mío y me metió en la cabina. Pero vamos, que es absolutamente legal, no pasa nada. ¿Tú no tienes amigos pilotos? ¿Tienes amigos pilotos? Ya está. Espera, a ver. Aguanta. Como sabíamos que viñas ti, a xente non sabía, pero nós sí, preguntámoslle á xente da calle, xente da rúa, que fixera unha pregunta para Inda. Perfecto. Podes mirar aquel monitor dali? Unha Sí. pregunta para Inda que fai xente da calle. Atención. De facer unha pregunta, eu faríalle se verdadeiramente, como periodista que creo que é, se lle compensa andar por todos estes programas dicindo as cousas que di. Eu penso que sí, que teñe que compensar moito. O que senón que me diga canto lle compensa. Canto cobras que xe dixera, señor? Respondo. Dice, si compensa andar por los platós. Sí, sí. No pagan mucho, pero sí. Mira como eu tamén son porteiro profesional. Teño este gesto da frente. Que nos vamos a quedar sin presentador. Que nos vamos a quedar sin... Tú tira a dolor. ¿A dolor? Bueno. ¿Desde aquí o desde dónde? Desde aí, de aí está ben. Sí. Espera. Espera. Ha ido por el mismo lado que la anterior. Oye, non sei se te enterache unha noticia que acaba de salir ahora que se poña de porteiro él. Te atreves? No, yo de portero no me atrevo. A meteche un barrenolo que se chamaba un geirazo desos. Oye, moitas gracias. Ven por aquí. Ven por aquí. Ven tamén. Como te chamas? Raúl. Raúl, eres porteiro profesional? También. Tamén. En que equipo xogas? En la SD. No, Compostela ¿Y tamén. quién es el titular? Bueno, da igual, un día xogará un, outro día xogará outro, ¿no? Que máis dá que seña Normalmente juega uno. Y el otro Son está buenos aquí. porteiros os dous, Sí, además. ya ves. Grandísimos porteiros. Meter no ha metido, ¿eh? Oye, muchísimas gracias por vir aquí. Y perdonad que no está. Muchísimas gracias. Un aplauso por eso. Trouxeron un regalo, además. Muchas gracias. Todo o público sabía que eran porteiros profesionales, menos tú, que te enterache rapidísimo. Bueno, ¿no? yo cuando he visto el físico... Tú está claro. ter máis estudios dos normales. Gracias polos escudos do... Arriba Compos, que somos que estamos aquí en Santiago. A ver si vuelve a primera. Arriba Compos, lévame por aquí, móntame esto. Tú eres moi amigo de Florentino, presidente do Real Madrid. Sí, Vamos a subir por aquí. sí, por aquí. Deixa no sitio, compañeiro. Mira, levas unhos guantes, polo menos. Que lle colleron o sitio, rapaz? Colleron o sitio. Vaite, se te colleron o sitio, vaite. Un aplauso para él. Todos ponemos aquí. Decía antes que eres... Siéntate por aquí. Aquí mismo. Que eres amigo de Florentino Pérez. Sí. Que nunca estuveras tan cerca dun sinvergüenza, ¿no? Como estamos... Digo de min, digo de min. De Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Vamos a intentar facer unha broma. ¿Una broma o una trampa? No, neste caso unha broma. Vamos a ¿De buen gusto o de mal gusto? No, de buen gusto. Vamos a chamar por teléfono a un restaurante. Sí. Un restaurante que é de aquí, de Santiago de Compostela. Eles non saben nada. E tú debes falar co restaurante por teléfono e pedirlle se che pode reservar unha mesa para ir a comer con Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Sí, bien. É só chamar. Oye, quería reservar... Viene mucho a Galicia, viene todos los veranos a Galicia. A papar, claro. Solo eso, podes decirlle si queres que eres Eduardo Inda, sí o no, eso tú mismo. Pero bueno, a muller é necesario dicirlo para que sea algo creíble. Porque si no, ¿Puedes decir que la vas a reservar tú para comer? No, eu prefiero que o reto é para ti. Vas falar co restaurante, tes que reservar unha mesa para o domingo
para ir a comer con Florentino El Pérez. domingo no, que hay fútbol. Ah, no, es el sábado. Pois, bueno, o domingo. El- Que unha mesa para comer con Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Problema. Este restaurante é unha peña do Barça. Unha peña do Barça, pero que aquí en Santiago eu conozco, pasei unha vez e está todo de fotos do Barça, de bandeiras do Pues Barça. estarán encantados de que vaya Florentino, ¿no? Digo yo. A ver, eso que queremos comprobar. Pues, para que vaya el presidente del Barça, ese ya lo tiene muy visto, ¿no? Estes son moi do Barça. Ah, sí. Entonces tú vas a que o domingo, si acepta, que ¿Pero abren el domingo? Eso no sé. Claro, entonces, ¿cómo le voy a decir el domingo? Si no sabemos si... Él, si acepta que vayades a comer, tens que pedirle que quite toda a decoración do Barça e que poña todo bandeiras do Madrid, bufandas do Madrid. Isso é un reto, Complicado. complicado. Pero tú eres capaz. Bueno, Temos o número de teléfono do restaurante. Que está cerrado hoxe, por eso o facemos, porque hoxe está cerrado ese restaurante. ¿y entonces? Entonces sabemos que non estarán no bar aí. Vamos a chamar. Non damos máis pistas, non vai ser que nos estén escoitando do outro lado. Vamos, compañeiros, marcar o número do restaurante. Importante, que quite toda a decoración. Sí. ¿Sí? Buenas noches. Hola. Llamaba para reservar una mesa. Ya, bueno, estamos cerrados hoy, ¿eh? No, es para el domingo. Ah, bien, vale. Bueno, dígame. Pues quería reservar una mesa para 2 personas. Muy bien. ¿A qué nombre la reserva? Eduardo Inda. Eduardo Inda. Eduardo Inda. El mismo, sí. El mismo que viste y calza, sí. Muy bien. Para Lo dos. que pasa es que quiero ir con una persona, a ver si nos pueden poner un apartado, en fin, un reservado, porque voy con una persona bastante conocida y nos gustaría estar un poco al margen del resto de los comensales. ¿Sería posible? Sí, podemos mirar, sí, no habría problema. Es que voy a ir con Florentino Pérez. Florentino Pérez. Florentino Pérez. Perdón, hola. ¿Llamamos? Hola. Vamos, chamar outra vez. Sí, hombre. Ao mellor se cortou, ao mellor foi que non Estos son colgou. voice of noise, estos son... Vamos. Son ultras. Foi a escoitar Florentino e colgar, Vamos a intentar outra vez, Hola. Sí, buenas noches. Soy Eduardo Inda, que se ha debido cortar. Sí, bueno, sí, se cortó. Me decía que iba a cenar con otra persona, con Con Florentino Pérez, sí. Y vamos a ir los Florentino dos. Pérez, pero este Florentino Pérez es Florentino Pérez. ¿Y? Florentino Pérez, ¿qué Florentino Pérez? ¿El presidente del Real Madrid? Ah, bueno, vale. Queremos ir los dos el domingo. Ya, el domingo. Bueno, el domingo está un poco... A ver, para comer ya no hay mucho sitio, ¿eh? ¿No? ¿Qué queréis cenar? ¿Y para cenar? Bueno, pues sí, para cenar, para 2, sí, se puede mirar, sí. 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 Y luego, el único problema es que me dicen que hay muchas fotos del Barcelona. ¿Las podríais quitar cuando Sí, vayamos a cenar? Lo digo más que nada porque no se me cabree Florentino. A ver, esto es una peña del Barça. Bueno, pero... Esto es la peña Nicolau Casaus, no sé si me entiendes. Bueno, pero Casaus era amigo mío y era amigo de Florentino, era un magnífico tipo. Pero seguro que Ya, estaría encantado de pero- que fuéramos a comer o a cenar allí. Pero... A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Yo puedo hablar con un restaurante de aquí de al lado, que son del Atlético de Madrid, y solo tienen una foto de Luis Aragonés, ¿sabes? Ya, pero el problema es que Florentino le encanta vuestro restaurante y nos han hablado maravillas y queremos ir ahí. ¿Pero quién le habló maravillas a Florentino Pérez de este Pues restaurante? algún amigo suyo de... Pues Robert, el de la tele, Robert. ¿Roberto Vilar? Sí, el mismo.
Joder, vaya un favor, no es amigo estudiar. Sí, nos habló él. Bueno, mira, de verdad, hablo con este tío de aquí, se come muy bien también aquí Ya, al pero lado, que queremos ¿sabes? ir al tuyo, el tuyo nos han dicho que es mejor que el del Madrid, y por eso queremos ir al tuyo. Es del Atlético, no es del Madrid. Bueno. Por aquí al lado no hay del Madrid, no, cerca no, del Madrid no hay. Hola. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Pérez. Encantado. No tragaba, ¿eh? No tragaba. No tragaba el tío. Reservado el derecho de admisión. Eduardo Inda, que foi director do Marca. Sí, 4 años. Esta é unha pregunta dificilísima. Pode ser que o Marca seña un pouco do Real Madrid? Vamos a ver. Si la gente que te compra el Marca es del Real Madrid, ¿no vas a ser del Compos o del Barça? Pues serás del Real Madrid. Canto lle queda a Benítez? Hoy sabes lo que ha pasado. Sí, me contaron algo. Que han alineado mal a un jugador. Entonces a lo mejor echan al Madrid de la Copa del Rey sin jugar un solo partido. Oxe, pues Hay un lío de pelotas. Entonces Benítez xa... Bueno, es que a lo mejor no... Benítez, los jugadores no le quieren mucho. No le quiere Cristiano, no le quiere Sergio, no le quiere James. Todos los grandes no le quieren. Es un buen tipo, pero no sé por qué no le quieren. Está ben, está ben. Está bien o mal. Está ben. Oye, Eduardo, moitísimas gracias por estar aquí. Un placer y gran programa. Que teño que recordar, que me dixo antes, y recuerdo, que ahora está liado con OK Diario. Sí, es el diario que hemos abierto hace 2 meses y que va, afortunadamente, y gracias a Dios, como un tiro. OK Diario, en internet. Gracias, a Eduardo Inda. Un aplauso grande por él. Vide conmigo por aquí. Seguimos 12, 17 minutos. Vide conmigo por aquí.